Hola. Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la actividad académica del día de hoy. Vamos a revisar Código Rojo a cargo de la residente de segundo año Sandra Erazo en su rotación de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. Eh, la dinámica es la misma, la doctora hará su presentación y al final respondemos preguntas que tengan a la doctora, comentarios y aportes a la revisión. Puedes empezar, Sandra. Bueno, profe, muchas gracias. Como ya lo dijo el doctor, el día de hoy me corresponde la charla de Código Rojo y agradezco a mi tutor por todas sus instrucciones pues, para llevar a cabo la charla. Este es el contenido que vamos a manejar en la charla. Entonces, primero hablaremos un poco sobre cambios fisiológicos en el embarazo, su definición, epidemiología, factores de riesgo, etiología, prevención. Y vamos a ampliar un poquito en la valoración y manejo en la hemorragia postparto respecto a medidas generales, monitoría, ecografía, uterotónicos, hemocomponentes y pruebas viscoelásticas. Entonces, pues para comenzar sobre los cambios fisiológicos en el embarazo, a partir de la quinta semana de embarazo comienza a aumentar el gasto cardíaco. En el primer trimestre aumenta de un 35 a un 40%. Se mantiene en un 50% hacia el segundo y tercer trimestre y en el trabajo del parto e inmediatamente posparto es cuando más hay aumento en el gasto cardíaco, que puede llegar hasta un 150% del valor basal. Estos incrementos se ven asociados sobre todo a aumentos en la frecuencia cardíaca en el primer trimestre y también en el volumen latido a partir del segundo trimestre. Estos son los cambios que vemos como hemodinámicos respecto a la paciente no gestante. Entonces, en una embarazada a término vamos a tener que hay un aumento en el volumen de fin de diástole, mientras que el volumen de fin de sístole se mantiene igual, por lo que va a haber un aumento en la fracción de eyección y van a haber variables como el índice de trabajo del ventrículo izquierdo sistólico, la presión en cuña pulmonar, la presión diastólica de la arteria pulmonar y la PVC que no van a presentar cambios. Y la resistencia vascular sistémica sí va a estar disminuida en un 20% a partir de las 20 semanas de embarazo. ¿Y por qué ocurre esto? Porque en el embarazo hay un aumento de pues ciertos componentes como la relaxina, los estrógenos, las prostaciclinas y la progesterona, que me van a incrementar la producción de óxido nítrico y van a generar disminución en la sensibilidad a la angiotensina 2. Eh, Incluso este sistema renina-angiotensina va a estar disminuido en un 50% su actividad y todo esto va a llevar a vasodilatación y disminución de la resistencia vascular sistémica. Por eso encontramos aproximadamente hacia las 20 semanas de embarazo que hay disminución tanto en la presión arterial media, sistólica como diastólica, que pues va teniendo valores ya más de hacia el inicio del embarazo, hacia el final del embarazo pues empiezan a aumentar. Respecto a los cambios que hay a nivel del útero pregestacional y posgestacional, tenemos que el útero a nivel pues, pregestacional va a pesar entre 30 a 70 gramos, va a tener un flujo sanguíneo de 50 cc por minuto y va a requerir apenas del 3,5% del gasto cardíaco, mientras que en un útero ya en el término va a pesar de 700 a 1100 gramos, va a requerir un flujo de 700 a 900 cc por minuto, que equivalen aproximadamente a 80 cc por 100 gramos por tejido por minuto. Y ahí lo podemos comparar porque, por ejemplo, el cerebro tiene un flujo, un requerimiento de flujo de 40 cc por 100 gramos por tejido por minuto. O sea que el cuerpo toma el útero como un órgano vital hacia el embarazo a término y va a requerir aproximadamente el 12% del gasto cardíaco. Dentro de los cambios a nivel de la coagulación, pues es muy importante, sobre todo el fibrinógeno, es el factor de coagulación que más se eleva en el embarazo y asimismo es el que más rápido se consume. Van a haber otros factores que van inalterados, incluso reducidos, y los tiempos de coagulación van a estar acortados en un 20%, y eso lo vamos a ver en las pruebas viscoelásticas por pues hallazgos de hipercoagulabilidad.
Entonces, ahondando un poquito más en el fibrinógeno, es que es tan importante, tenemos que sus valores en la no gestante van a estar desde los 2 a 4 gramos sobre litro, o sea, de los 200 a 400 miligramos sobre decilitro, y en la gestante valores normales de 400 a 600 miligramos sobre decilitro. Y vemos su importancia, ya que una disminución por cada 100 miligramos sobre decilitro del fibrinógeno van a aumentar el riesgo de hemorragia posparto grave en 2.6 veces. Ya para la definición, pues el Colegio Americano de Química Obstetricia lo define como una pérdida de sangre mayor o igual a 1000 cc o cualquier pérdida de sangre acompañada de signos o síntomas de hipovolemia. Dentro de su clasificación, pues tenemos la hemorragia posparto primaria que se presenta en las primeras 24 horas, es la más frecuente y la más grave, y es en la que vamos a andar pues ahora, y la secundaria que se da a partir de las 24 horas hasta las 6 semanas postparto, aunque hay algunas guías que mencionan hasta las 12 semanas postparto. Respecto a la epidemiología, pues desde el 2006 la OMS la cataloga como la segunda causa de muerte materna a nivel mundial. Obviamente vemos como la mortalidad en los países en desarrollo, Latinoamérica y el Caribe es mayor respecto a los países en desarrollo. Y a nivel mundial, pues se ven mayores prevalencias a nivel de China, los países de Afganistán, algunos países de África y a nivel de Sudamérica, Perú. En Colombia, estos datos del DANE del 2020 sí muestran que las causas de mortalidad materna, pues secundarias a patología obstétrica meramente, que es la mortalidad materna por causa directa, es la primera causa de mortalidad materna en Colombia, y así ha sido desde el 2009. O sea, esas estadísticas no se han modificado. En el 2022 también aquí tenemos la razón de muerte por cada 100.000 nacidos vivos a la semana 52 epidemiológica, pero vemos una disminución, sí, en la mortalidad materna respecto a otros años, pero pues obviamente continúa siendo alta. Y en Colombia pues sigue siendo también la segunda causa de mortalidad materna, la hemorragia postparto, eh, como lo ha sido desde el 2006. Respecto a los factores de riesgo, pues vamos a tener los factores de riesgo bajo, intermedios y altos. Los factores de riesgo bajo pues van a ser un embarazo único, que haya tenido menos de 4 trabajos de parto, pues la gestante, que no tenga algún tipo de cicatriz a nivel uterino y no tenga historia de hemorragia postparto. Dentro de los factores de alto riesgo tenemos pues toda la placentación anormal, placenta acreta, increta, percreta, un hematocrito por debajo de 30, que la paciente llegue sangrado desde la admisión, que tenga un defecto obviamente de coagulación conocido a nivel congénito, el antecedente de hemorragia postparto y que también ingrese con signos vitales anormales como taquicardia y hipotensión. Ya pues los otros factores quedarían como en los factores de riesgo intermedios. Y aquí tenemos el OR ajustado, sobre todo para placenta previa, que es muy alto, de 13.1, abrupción de placenta en 12.6, y el antecedente de hemorragia postparto, que es significativo en 1.6 veces también. La etiología, pues conocemos las 4T, sabemos que la principal causa de hemorragia postparto es la atonía uterina, un 70% se lleva pues en cuanto a etiología. Las causas principales van a ser sobredistensión uterina, en caso de embarazos múltiples, polidrarnios, macrosomía, agotamiento muscular, en el caso de trabajo de partos prolongados o usos prolongados también de oxitocina. El trauma es la segunda causa con un 20%, aquí pues vamos a ver desgarros a nivel de canal de parto y rupturas e inversiones uterinas. Sobre todo pues esto ocurre en partos precipitados o partos pues de difícil técnica, instrumentados. La tercera causa es el tejido, con un 9%, con retención de restos placentarios y la implantación anormal de la placenta. Y por último están las alteraciones congénitas de la coagulación. Ampliando un poquito la oxitocina, pues tenemos que la oxitocina es una proteína de 9 aminoácidos, pues la endógena, que está producida a nivel de los núcleos paraventricular de la hipófisis, se almacena a nivel de la neurohipófisis, a nivel exógeno,
lo que hace es llegar a sus receptores a nivel del útero. Se activa la proteína G, va a activar la proteína G, y al activar la proteína G genera una activación de la fosfolipasa C, que va a convertir el fosfinositol difosfato en diacilglicerol IP3. Esto va a hacer que del retículo sarcoplásmico salgan pues, cantidades de calcio. Asimismo, va a ingresar mayor calcio hacia la célula y este calcio se va a unir a la calmodulina, generando el complejo calcio-calmodulina que va a activar una quinasa de la tropomiosina, que al unirse a la actina va a generar la contracción miometrial. Pues también por esta vía el diacilglicerol va a estar implicado en la síntesis de prostaglandinas, que también va a generar contracción miometrial. Respecto a la dosis, sobre todo pues, en cesárea, quería ampliar aquí un poquito porque realmente en la FIGO 2022 sí nos muestran como todas las guías y las dosis pues, que dicta cada una, y vemos que son muy variables, que pueden llegar de las 5 a las 10 unidades, incluso 3 unidades. Lo que recomienda la FIGO 2022 es 10 unidades intramusculares intravenosas como agente uterotónico de primera línea, y si no se dispone o se duda de su calidad, pues ya podríamos ir con uterotónicos de segunda línea. La guía de práctica clínica en Colombia recomienda para cesárea un bolo de 5 unidades de oxitocina, pues para pasar en unos 3 minutos, y continuar con una infusión de 30 unidades en 500 cc para pasar en 4 horas. Y en el parto vaginal recomienda 5 a 10 unidades también por vía intramuscular. Pero pues sabemos que la oxitocina tiene varios efectos secundarios, dentro de los que destacan la vasodilatación, taquicardia, vasoconstricción coronaria y la isquemia miocárdica. Entonces, pues nos preguntamos si hay una dosis que pueda ser menor, que pueda generar menores efectos secundarios, pero pues que siga teniendo el mismo efecto a nivel de tono uterino. Entonces encontramos esta revisión sistemática, tomaron 15 ensayos clínicos aleatorizados y valoraban 4 variables, que era pues la hemorragia postparto, la pérdida de sangre, la contracción uterina y todos los factores hemodinámicos, y concluyen que la dosis eficaz, o sea, la dosis más bajita, pero que sigue siendo eficaz para generar ese buen control del tono uterino, en bolo va de 0,5 a 3 unidades y en infusión va de 7,7 unidades hora, pues que vemos que es más bajo de lo que usualmente conocemos. También conocemos la regla de los 3, eso lo aplicamos mucho en quirófano, que es aplicar 3 unidades de oxitocina endovenoso en bolo en 30 segundos, y a los 3 minutos se revalora el tono uterino, o sea, se le pregunta al ginecólogo cómo se encuentra el tono uterino. Si es inadecuado, pues se agrega otro bolo, así hasta 3 bolos, y si en algún momento pues llega a ser de nuevo adecuado, ya sea con infusión de 3 unidades hora, y si no, debe cambiarse a un uterotónico de segunda línea. Este protocolo está descrito para pacientes sin riesgo de hemorragia postparto. No está validado en pacientes de factores con alto riesgo de hemorragia postparto. Y, por ejemplo, este estudio prospectivo doble ciego, donde justamente se evaluaba esta regla de los 3, y que se realizó en gestantes sanas, aproximadamente 400 gestantes sanas con bajo riesgo de hemorragia postparto, que estaban programadas para una cesárea electiva y fueron llevadas a anestesia espinal, fueron llevadas a 2 grupos. Entonces, en el primer grupo se administraba la oxitocina a modo de regla de 3, 3 unidades revalora, 3 unidades revalora, y en el segundo grupo lo hacía por medio de infusión, 30 unidades en 500 cc, y se vio que el grupo de la regla de 3 lograba el tono uterino adecuado a los 6 minutos y la infusión lo lograba a los 9 minutos. Entonces vemos como las dosis de oxitocina incluso llegan a ser bajas, incluso por debajo de las 10 unidades, pues más bajas en el grupo de regla de 3. Este es el tiempo que se tomó para que el tono uterino fue adecuado, que realmente fue similar en ambos grupos. Entonces, sí recomendan pues que es importante esa indagación cronometral en el tono al ginecobstetra, porque pues puede limitar la dosis y se puede lograr un tono uterino adecuado cada vez pues con dosis más bajas de oxitocina.
La carbetocina es un derivado sintético de la oxitocina. Tiene un mecanismo de acción y efectos similares, pero debido a que es 8 veces más liposoluble que la oxitocina, pues va a tener una vida media más prolongada de hasta 40 minutos, por eso se administra en dosis única. La OMS refiere que puede usarse cuando haya costo-efectividad eh, respecto a oxitocina y otros medicamentos. Y ya guías como la canadiense, esto lo amplío acá, la guía canadiense y la guía alemana, australiana y sueca, si la recomiendan la canadiense, la carbetocina como primera línea en cesárea, pues con nivel de evidencia 1B y en parto vaginal, también la recomienda, igual que la guía australiana sueca, que la recomienda como opción también de primera línea. Entonces, pues debido a que las dosis pues han sido tan variables, encontré un consenso internacional respecto a la dosis en cesárea y en este consenso recomendaban que las cesáreas selectivas podrían administrarse un bolo de apenas 1 unidad de oxitocina y comenzar infusiones de 2,5 a 7,5 unidades hora. Obviamente, si a los 2 minutos no se ha logrado un adecuado tono, se pueden administrar dosis de 3 unidades o cambiar pues a uterotónicos de segunda línea. Y en la cesárea, que era llevada a cabo intraparto, o sea, cuando se arrancó ya una infusión de oxitocina intraparto y se lleva a cesárea, sí recomiendan más dosis más altas. ¿Esto por qué ocurre? Porque la oxitocina, olvidé explicarles, en esta cascada los segundos mensajeros, el diacilglicerol, el IP3, todos estos van a hacer como un feedback y van a generar una regulación a la baja de los receptores. Entonces, a medida que usamos infusiones prolongadas de oxitocina, va a hacer que los receptores se internalicen, incluso se destruyan. Entonces, si ya tengo un parto que ya viene con infusión de oxitocina, pues voy a requerir dosis más altas. Ellos recomiendan 3 unidades de oxitocina en 30 segundos y continuar infusiones más altas, que me da una dosis efectiva ya un poco más alta de 2,99, por lo que les acabo de explicar. Y la carbetocina como opción alternativa a dosis de 100 microgramos tanto para cesárea electiva como para cesárea intraparto. Y definitivamente en pacientes que tengan alto riesgo, en poblaciones de alto riesgo de hemorragia postparto, realmente no hay estudios pues, con los que uno pueda valerse. Realmente la regla de los 3 está validada en pacientes en bajo riesgo. Y la dosis cesárea intraparto de 3 unidades, pues uno podría considerar que puede ser un poco baja, entonces 5 o 10 unidades, pero realmente no hay como una validación. Y bueno, en este metaanálisis de Cochrane, que se realizó en 2018, tomaron más de 130.000 pacientes, catalogaban la hemorragia postparto como pues, un sangrado mayor a 500 cc o requerimiento de otros uterotónicos. Vemos que la carbetocina sí le va mejor en cuanto a disminución en la probabilidad de hemorragia postparto, pues favorece el grupo de la carbetocina en el metaanálisis. Y cuando hay requerimiento de uterotónicos adicionales, también favorece el grupo de carbetocina. Sin embargo, esta metaanálisis se realizó con estudios muy heterogéneos, entonces digamos que puede ser más efectiva, pero pues no es algo que se pueda concluir. Bueno, respecto a la valoración del manejo de la hemorragia postparto, primero pues es muy importante el reconocimiento temprano. Entonces, recordemos que una gasa de 10x10 alberga más o menos 60 cc de sangre, una compresa de 45x45, 350 cc de sangre, obviamente que esté pues chorreando en sangre, pero la que tenemos en el hospital viene de 40x40, entonces más o menos alberga unos 150 ml. La riñonera llena, unos 500 ml. Una cama pues que esté ya con más del 50% untada de sangre, indicaría un sangrado de 1.000 y ya cuando esté chorreando pues por el suelo indicaría un sangrado de 2.000 aproximadamente. Sin embargo, pues como hemos visto, el cálculo del sangrado no es tan fiable y esto se ha visto en estudios. Eh, Esto se ha visto en estudios en este...
Ah, y hay que sumarle lo del liner, pues, bueno. Entonces, si se ha visto este estudio prospectivo, pues fue apenas de 40 pacientes embarazadas y comparaban la estimación visual versus el hematocrito pre y post de estas embarazadas. Y concluían que la estimación visual apenas tiene una presión del 30%. Entonces, por eso debemos valernos pues de otras herramientas para la cuantificación, ya que vemos que es muy importante para el diagnóstico de hemorragia postparto. Dentro de los que tenemos, pues, primero la clasificación del shock por la, pues esto es en trauma, pero pues está validado también en pacientes obstétricas y se clasifica el grado de choque, pues de acuerdo al parámetro peor que tenga la paciente en cualquiera de sus signos vitales. También tenemos el índice de choque, pues que es la frecuencia cardíaca de la paciente sobre la presión arterial sistólica. El punto de corte en la población general es de 0.7, en la embarazada va a ser de 0.9. Y vemos que pues va a ser un marcador temprano de compromiso hemodinámico. Por encima de 0.9 indica pues mayor mortalidad, inestabilidad hemodinámica, y por encima de 1 aumenta la probabilidad de transfusión de sangre. Y pues es un valor que sí recomienda la FIGO 2022. También está la regla de los 30, donde sabemos que una pérdida del 30% de la volemia ya podemos encontrar a nivel del examen físico eh, pues estos hallazgos: caída de hemoglobina en 30%, aumento en la frecuencia cardíaca en 30 latidos por minuto, igual que el hematocrito cae el 30% y la presión arterial sistólica. Lo importante pues es la activación del código rojo de manera temprana, ojalá dentro de la primera hora, e incluso lo más temprano que se pueda dentro de esa primera hora, ya que incluso dentro de esa primera hora la supervivencia cae pues a medida que nos demoramos más en diagnosticarla. Y por eso el objetivo va a ser detener la hemorragia, tratar el shock hipovolémico y pues evitar la coagulopatía en la paciente. Conocemos la triada de la muerte, pero pues vemos que esto cada vez ya se va haciendo como una pentada o una figura, figura concéntrica donde se conjugan varias alteraciones fisiopatológicas que arrancan desde la hipoxia y terminan en la coagulopatía, y en los que debemos intervenir a tiempo pues para evitar la muerte. Dentro de las medidas generales, pues obviamente la canalización con yelcos de grueso calibre 14-16 que me aseguren un flujo de 200 a 300 cc por minuto. La administración de oxígeno, pues está la máscara de reservorio 10-15 litros por minuto. Y pues en caso de requerir intubación, pues recordar que las embarazadas tienden de 8 a 10 veces pues mayor riesgo de intubación difícil. Obviamente el sondaje vesical para hacer un adecuado control pues de los líquidos. Siempre las mantas térmicas y el traje antichoque, que ahorita voy a ampliar un poquito en él. Respecto a la monitoría, pues obviamente la clínica, los signos vitales, estado de conciencia, diuresis, toda la perfusión en llenado capilar, la toma inicial apenas se diagnostique, la hemorragia postparto con hemograma, hemoclasificación, tiempos de coagulación, las pruebas viscoelásticas, nivel de fibrinógeno, gases arteriales y lactato. La monitoría del estado hemodinámico también es importante, y la ecografía. Respecto a, pues, a las guías, solo el Royal College lo menciona con un nivel de evidencia bajo y nos dice que se debe utilizar la monitorización de la presión arterial directa y venosa central cuando el sistema cardiovascular está comprometido por la hemorragia. Pues aquí ampliando un poquito en esto de monitoría, pues recordemos la curva de Frank-Starling, donde tenemos una relación del volumen sistólico y la precarga. Va a haber una zona dependiente de precarga donde pues a pequeños cambios en la precarga me van a generar ascensos en volumen sistólico, es decir, que el paciente responde a esa precarga o responde al volumen, y la zona independiente de precarga ya plana, donde por más cambios o ascensos en la precarga no va a haber mayores cambios a nivel del volumen sistólico. Hay unos parámetros de valoración de esa precarga, están los estáticos, donde simplemente se mide la presión en una cavidad, va a depender pues a mayor volumen, mayor presión, entonces no van a ser muy fiables para
determinar si responde a volumen dentro de los que están la PVC, la presión arterial media y la presión en cuña, y los parámetros dinámicos que sí van a tener en cuenta todos esos cambios a nivel, hay cambios a nivel hemodinámico secundarios a todo el ciclo respiratorio, principalmente en ventilación mecánica, que ahorita lo voy a explicar. Entonces, pues van a ser mucho más fiables respecto a si la paciente responde o no a volumen. Dentro de los que tenemos la variabilidad del volumen sistólico, variabilidad de presión de pulso y el delta de presión de pulso. Y lo que les explicaba es que durante la ventilación mecánica van a ocurrir cambios importantes a nivel cardíaco, secundario a la presión positiva que se instaura durante la ventilación mecánica. Va a haber un aumento en la presión pleural. Sí, pues la presión pleural pasa de ser negativa a ser positiva por esa presión positiva, y un aumento de la presión transpulmonar por ese aumento en la presión alveolar. Esto me va a llevar a disminución de la precarga del ventrículo derecho, es decir, el ventrículo derecho va a tener una caída en su volumen sistólico. Sin embargo, durante la inspiración también vemos otros cambios que hacen que ese volumen sanguíneo que está albergado a nivel de la circulación pulmonar como que se empuje hacia el nivel del ventrículo izquierdo, y finalmente va a terminar aumentando el volumen sistólico del ventrículo izquierdo. Entonces, durante la inspiración realmente hay un ascenso del volumen sistólico del ventrículo izquierdo, es decir, la onda de contorno de pulso, que es lo que está basado en estos parámetros dinámicos, pues va a aumentar. Y durante la expiración, ya por disminución de la precarga, pues va a haber un descenso en ese volumen sistólico del ventrículo izquierdo, y va a haber una disminución en la onda de contorno de pulso. Entonces es eso, cómo la onda del contorno de pulso asciende durante la inspiración, disminuye durante la expiración, y estos cambios van a ser más marcados cuando hay falta de volumen, es decir, que con líquidos, con falta de volumen, perdón, pues esa variabilidad se va a ver más aumentada. Por eso, pues tenemos que una variabilidad de presión de pulso, pues sabemos la variabilidad de presión de pulso es la diferencia entre la sistólica menos la diastólica, igual que esa variabilidad en el volumen sistólico se va a ver de manera más marcada cuando el paciente sí va a responder a volumen. Y aquí era para mostrarles pues el Hemosfear, que es un monitor que lo tenemos aquí en el hospital. Este va a estar conectado, puede ser conectados a diferentes sensores. Aquí está conectado un sensor llamado Acumen, que se va a conectar a la línea arterial. Va a permitir, por medio de esa valoración del contorno de la onda de pulso, arrojar diferentes variables hemodinámicas que me van a permitir pues tratar a la paciente según objetivos, ¿cierto? También tiene un plus, pues que tiene otras medidas que son chéveres, pues que son el índice de probabilidad de hipotensión, que va hasta el 100%, yo creo que ahí no, bueno, pero pues entre más alto me indica, como aquí. Entonces ahí dice la probabilidad de hipotensión de tanto, y es en los próximos minutos la presión arterial media va a caer por debajo de 65 milímetros de mercurio por más de un minuto. Es como la probabilidad que hay de que el paciente se hipotense. Y otras variables, pues no quiero andar mucho, pero pues el DPT, que más que todo, DPDT, que me mide más que todo es la función sistólica del ventrículo izquierdo, por encima de 620 estaría normal. Y la estancia arterial dinámica, que me mide el tono arterial dinámico, lo normal es mayor a 1. Por ejemplo, aquí en ese caso, vemos aquí, dice en la estancia arterial de 0.7. En este caso, el paciente pues tenía una elastancia arterial dinámica, y a pesar de que, entonces aquí vemos que tiene la estancia arterial dinámica baja, y a pesar de que la variabilidad del volumen sistólico es alta, por encima del 12%, realmente la capacitancia, digamos, a nivel arterial haría que el paciente no responda a volumen realmente. A nivel cardíaco, bueno, la ecografía, ustedes saben que cada vez es un tipo de monitoría no invasiva que es más útil tanto a nivel perioperatorio como a nivel de UCI.
Pues podemos valernos obviamente en la ecografía a la cabecera del paciente, pues a nivel cardíaco, en el focus cardíaco, vamos a encontrar, digamos, hallazgos a nivel cardíaco que son normales en la embarazada, todo pues asociado a ese aumento del gasto cardíaco, a la disminución de la resistencia vascular sistémica. En ellas incluso puede haber derrames pericárdicos pequeños por debajo de 0,5 centímetros y es normal, regurgitación de la tricuspidia, que hay que tener en cuenta, pues dentro del focus cardíaco nos podemos valer pues en el eje paraesternal largo, que sabemos lo ponemos hacia el cuarto espacio intercostal paraesternal izquierdo, dirigiendo el marcador del transductor sectorial hacia el hombro derecho, donde podemos ver el tracto de salida del ventrículo derecho, el tracto de salida pues aórtico del ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda. Digamos que todo esto nos va a dar una idea de cómo están esas cámaras cardíacas y una función cualitativa de la contractibilidad. En el eje paraesternal corto, donde ya el marcador del transductor se ubica hacia el hombro izquierdo, podemos valorar el estado de volemia de acuerdo al llenado y el tamaño de las cámaras cardíacas. Acá tendríamos el ventrículo derecho y aquí el ventrículo izquierdo. Y pues hablaban de que, por ejemplo, en caso de vasodilatación, cuando la paciente ha recibido una anestesia neuroaxial, podemos ver que el ventrículo izquierdo va a estar lleno en diástole, pero vacío en sístole porque va a tener un gasto cardíaco adecuado. Mientras que si hay un shock hipovolémico o pues si falta de volumen como en la hemorragia postparto, vamos a ver que ambos ventrículos van a estar depletados en volumen y van a tener un patrón hiperdinámico. Y a nivel subcostal, pues también nos va a dar una evaluación rápida del estado volumétrico. Ahorita pues voy a ampliar un poquito en eso, pero obviamente en la embarazada es imposible porque es poner el transductor pues por debajo del esternón, pues a nivel subcostal, pero ya en el posparto se podría utilizar para utilizar ciertas medidas. Pues dentro de la ecografía tenemos este signo del beso ecográfico y es eso que los músculos papilares se acercan entre ellos y me indican una hipovolemia severa, pues por falta de líquido, incluso pues coaptan. También tenemos el cálculo del BTI o la integral velocidad-tiempo, que es una herramienta que utilizamos para el cálculo del gasto cardíaco. Pues sabemos que el gasto cardíaco es igual al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. El volumen sistólico se va a calcular por el área del tracto de salida del ventrículo izquierdo, que usualmente tiene este sería el diámetro, ¿no? Pues obviamente el área lo calculamos por pi por r a la 2, pero digamos que con esta medida calculamos el área y se va a multiplicar por la integral velocidad-tiempo justo en el flujo que pasa a nivel de ese tracto de salida del ventrículo izquierdo. Esto pues se realiza así a nivel ecográfico, entonces como vemos aquí se toma una ventana apical de 5 cámaras y a nivel de la aorta ponemos un Doppler pulsado y aquí vemos cómo nos arroja al medir justamente este flujo que pasa a través del tracto de salida, la medida del BTI en centímetros. Lo normal es de 18 a 20, por debajo de 12 me indica un paciente en shock. Entonces ya con ese valor más el área, que bueno, por cálculos matemáticos termina siendo el número pi 3,14, podemos hallar el volumen sistólico y al multiplicarlo por la frecuencia cardíaca, pues voy a obtener el gasto cardíaco de mi paciente. Pues también podemos valernos de medidas para ver si nos estamos excediendo en la reanimación hídrica de la paciente. Bueno, tenemos las líneas B del pulmón. Se ubica el transductor de manera vertical entre los espacios intercostales y podemos ver como en medio de las dos costillas se van a reflejar. Usualmente vemos las líneas anormales, que son líneas horizontales. Sin embargo, las líneas B que me indican congestión alveolar se van a deslizar desde donde arranca la línea pleural y cortan las líneas A hasta la parte inferior. Cuando encuentro más de 3 líneas B, pues me indica congestión alveolar. Probablemente en este contexto me indica que nos estamos sobrecargando de volumen.
Ahí vemos cómo las líneas B cortan las líneas A. Como les digo, más de 3, pues en este caso es más de 3 y me indicarían sobrecarga de volumen. También la vena cava inferior, que vemos con un diámetro por encima de 20 milímetros, también me pueden indicar sobrecarga de volumen. Y normalmente en inspiración colapsa menos del 50%, perdón, más del 50%. Cuando vemos una vena cava inferior pletórica, es decir, llena, que colapsa menos de lo usual, pues estaremos también probablemente de una sobrecarga de volumen. Y pues también tenemos índices de variabilidad de cómo esa vena cava inferior, de su diámetro, tanto en inspiración como en expiración. Eso lo calculamos en diámetro máximo, mínimo sobre el máximo y podemos, el índice de colapsabilidad que se realiza en pacientes en ventilación mecánica, cuando está por encima del 35%, pues me puede indicar respuesta a volumen, y el de distensibilidad que se hace en espontánea por encima del 12% también me indicará probable respuesta a volumen. Obviamente, eso también pues digamos que en las venas, digamos que la medida de la vena cava inferior y su colapso me va a indicar indirectamente cómo está la presión a nivel de la aurícula derecha, e indirectamente me puede arrojar valores de PVC, pero pues la PVC al ser un parámetro estático, como les digo, no es muy fiable. Entonces, pues no es algo, nos podemos valer de él junto con otras herramientas, pero no único. Respecto a la reanimación volumétrica, pues en las guías no ahondan mucho, pero pues sí recomiendan los cristaloides respecto a los coloides. También recomiendan en mayor medida el lactato de Ringer, la administración de bolos de 500 cc y revalorar, siempre evitando pues demasiados líquidos, sobre todo para evitar la coagulopatía dilucional. Respecto pues al ácido tranexámico, sabemos que el ácido tranexámico se une a un sitio de unión a la lisina en el plasminógeno, de manera que evita que la fibrina sea lisada, pues por esa plasminógeno que finalmente se convierte en plasmina, pero evita la lisis de esa fibrina. Por esto es un antifibrinolítico. Y el estudio que pues lo más lo apoya es el estudio Woman, un estudio realizado en 2017, donde el principal criterio de inclusión era cuando el cirujano tenía incertidumbre de si iniciar o no ácido tranexámico. Entonces, utilizaron más de 20.000 pacientes que dividieron en dos grupos. A un grupo le administraron ácido tranexámico 1 gramo, pues con el diagnóstico de la hemorragia postparto. Si persistía el sangrado a la media hora, repetían la dosis, y si volvía a resangrar dentro de las 24 horas, también administraban una nueva dosis versus placebo. Y lo que encontraron es que en el grupo de ácido tranexámico se disminuían las muertes por sangrado, que vemos que está a favor del ácido tranexámico también, pues con una P estadísticamente significativa. Todos los efectos adversos sí fueron igual, tanto en placebo como en oxitocina, no tuvieron valores estadísticamente significativos. Y el otro impacto que tuvo fue a nivel de la laparotomía por sangrado, donde también el ácido tranexámico disminuyó esa laparotomía secundaria al sangrado. Entonces, lo que concluyen es que el ácido tranexámico va a reducir las muertes por sangrado y la laparotomía para controlar el sangrado, y pues no hubieron evidencia de efectos adversos o complicaciones respecto a placebo. La FIGO 2022 pues lo apoya, debió administrarse 1 gramo dentro del diagnóstico de hemorragia postparto, ojalá dentro de las primeras 3 horas. Y hablando pues de otros uterotónicos, pues ya de segunda línea, pues de primera línea, sabemos la oxitocina en bolos 5 a 10 unidades, máximo 4 dosis o en infusión. Segunda línea tenemos la metilergonomina, dosis de 0.2 miligramos, se repite a la media hora y luego cada 4 a 6 horas. Máximo 1 miligramo de dosis, y hay que tener cuidado obviamente con hipertensas y pues, con problemas cardiovasculares. El carbopros, un análogo de la prostaglandina F2 alfa, realmente no está en Colombia.
El misoprostol, que sí es un agonista de la prostaglandina E1, su dosis va de 600 a 1000 microgramos en una sola dosis. Pues las rutas pueden ser desde oral rectal, pues recomiendan la sublingual, y el factor recombinante 7A, que me va a activar el factor 9 y 10 y activa posteriormente pues trombina y fibrina. Ya digamos que es una causa, es una de las medidas finales, pues. Dentro del traje antichoque, pues este es un dispositivo, digamos que de emergencia, sobre todo usado en primer nivel, pero pues también aquí lo usamos. Está indicado sobre todo en pacientes que presentan shock hipovolémico, inestabilidad hemodinámica, entonces se ubica rápidamente como en pro de buscar esa estabilidad hemodinámica. Consta de 6 segmentos, pues los 3 primeros están de forma individual a nivel de las piernas, el cuarto se ubica a nivel de la sínfisis púbica, y el hecho es que el 6 quede por debajo del reborde costal inferior, y así se ubican de abajo hacia arriba. Eh, pues dentro de lo que realizan, pues es una disminución de la perfusión pélvica, obviamente de los órganos pélvicos, disminuyendo el sangrado, y aumenta el retorno venoso, pues por lo que hay un aumento de la circulación central. Me genera una presión de 20 a 40 milímetros de mercurio. Es una medida temporal para recuperar la estabilidad hemodinámica, y puede usarse de forma segura hasta 48 horas. Y se recomienda su retiro, pues intentar su retiro cuando se logra un sangrado por debajo de los 50 cc hora, una frecuencia cardíaca por debajo de 100, una presión arterial sistólica por encima de 100. Y cuando se retire, sí debe retirarse en este mismo sentido, desde el 1 hacia el 6, siempre esperando 15 minutos después del retiro de cada segmento, evidenciando pues que no vaya a haber recurrencia del sangrado, ni que vaya a haber disminución perdón, aumento de la frecuencia cardíaca por encima de 20, o caída de la sistólica por 20 milímetros de mercurio por encima del basal, pues todo lo que me indique que pueda volver a sangrar, en cuyo caso habría que volverlo a poner. Eh, Dentro del manejo, pues también tenemos los métodos no quirúrgicos, los métodos quirúrgicos. Pues tenemos el balón de Batry, que tiene como una doble función, y es la estimulación de la contracción uterina, como tal a nivel de esos receptores a nivel miometrial, y la aplicación directa de una presión hidrostática en esos senos que están sangrando. Obviamente se utiliza en anatomía uterina, pero pues me puede indicar si no funciona que, por ejemplo, la causa puede ser un trauma que no se ha resuelto. Si se colocan antes de que las pacientes progresen a shock, tiene una tasa de éxito del 100%, y pues se indica cuando la hemorragia ha sido refractaria al manejo médico. También está la embolización de arterias uterinas. En la literatura pueden tener tasas de éxito hasta el 90%, pero pues la eficacia no está demostrada en ensayos clínicos aleatorizados. Puede considerarse con el fin pues de preservar la fertilidad, útil también obviamente en diagnósticos de placenta acreta, y nuevamente la fígula recomienda hemorragia postparto refractaria. Y los métodos quirúrgicos tenemos pues las suturas de Lynch, que los conocemos, pues fueron creadas por Christopher Lynch en 1997, tienen tasas de éxito muy altas, del 76 al 100%, por eso digamos que no hay ensayos clínicos aleatorizados que digan con o sin sutura, porque realmente se ha visto que son efectivas, y pues se indica cuando el tratamiento no quirúrgico ha fracasado. Y la ligadura de arteria uterina también pues puede ir de la mano de la embolización. También se puede indicar como para preservar la fertilidad. Obviamente aquí pues ya es necesaria la laparotomía con la tasa de éxito del 42 al 88%, y también pues se puede indicar cuando las suturas fallan. Y finalmente la histerectomía, pues cuando todos los demás métodos no han logrado controlar el sangrado. Obviamente por el incremento en los partos por cesárea se ha visto que se ha aumentado su incidencia. Dentro de sus indicaciones más comunes está en la patología placentaria, pues todo lo que pues implantación anormal de la placenta, atonía uterina y ruptura uterina. Y pues obviamente está asociado a incremento en la morbilidad materna y complicaciones. La histerectomía parcial se puede realizar debido a que requiere un menor tiempo quirúrgico, pues en pacientes que estén demasiado inestables.
Bueno, dentro de la valoración también encontré, existen unos puntajes de alerta temprana que se pueden utilizar en la unidad de cuidado intensivo que están hechos para pacientes obstétricas. Este sistema de advertencia temprana obstétrica modificada o el MEUS. Y pues me divide los signos vitales en blanco, amarillo, rojo, pues de acuerdo a la paciente que tan comprometida esté. Digamos que es un cuadro de alerta temprana donde digamos que incluso el personal de enfermería, todos como equipo podemos decir la paciente no luce tan bien y podríamos requerir de la valoración del obstetra. Entonces, recomendaban que cuando presenta una alerta amarilla se puede repetir las observaciones en 30 minutos. Si presenta dos alertas amarillas o una roja, llamar al obstetra y repetir observaciones en 30 minutos. Y más de dos alertas amarillas o más de dos alertas rojas, hay que llamar inmediatamente al obstetra y repetir las observaciones en 15 minutos o propender por una monitoría continua. Pues el manejo en UCI va a ser un manejo integral de la paciente. No es muy frecuente que encontremos este tipo de pacientes y debido a sus cambios fisiológicos, pues debemos valernos de herramientas como el score que les acabo de mostrar, pero pues obviamente un manejo integral en cuanto a vía aérea. A nivel circulatorio, lo que hablamos de la optimización del aporte de oxígeno, la optimización de la precarga, de la masa eritrocitaria, obviamente es vital eh, pues para evitar coagulopatía en la paciente, que es lo que menos queremos. Valernos de la monitoría hemodinámica mínimamente invasiva, la vigilancia neurológica con el Glasgow, las alteraciones renales que son muy frecuentes en estas pacientes, obviamente por la hipoperfusión y la hipovolemia, que me llevan a necrosis tubular aguda y por eso requiere un control de diuresis estrecho y obviamente evitar los nefrotóxicos y siempre un adecuado manejo en la sedación y manejo del dolor para evitar la hiperreactividad del sistema nervioso simpático que me pueda llevar a más complicaciones cardíacas y pulmonares. A nivel de hemocomponentes, ¿cuánto administrarlos? Entonces, en esta guía del NII les referían que los glóbulos rojos están indicados cuando la hemoglobina esté por debajo de 8. Eso ya dependerá pues de los protocolos. El plasma fresco congelado, eh, que se va a indicar cuando los tiempos de coagulación estén 1.5 veces por encima del valor normal, del límite superior. El conteo plaquetario, perdón, transfusión pues de pool de plaquetas, cuando el conteo plaquetario esté por debajo de los 75.000, aunque hay guías que indican por debajo de 50.000. Y el frío precipitado cuando tengamos niveles de fibrinógeno por debajo de 1 a 2 gramos. Hay varios protocolos que me indican que si yo de entrada la paciente pues veo que va a requerir más de 4 a 6 unidades de glóbulos rojos, de una vez arrancar con protocolos de transfusión masiva. Pero pues ahora que tenemos herramientas como el ROTEM, pues podríamos impactar un poco más en esto. Eh, bueno, la revista británica de hematología, pues como les digo, el fibrinógeno es lo que más debemos prestarle atención de forma inicial a la embarazada. Eh, por eso incluso podrían recomendar el uso temprano de suplementos de fibrinógeno cuando son los niveles menores a 2 gramos o cuando hay sangrado continuo y no podemos esperar esos niveles. Como les voy a decir, el fibrinógeno se puede medir por un método llamado Klaus y puede demorar entre 40 hasta 60 minutos en dar su resultado. Entonces podríamos pensar en un reemplazo temprano del fibrinógeno, pues si el sangrado es continuo. Respecto a las proporciones, eh, todo está basado en protocolos en trauma, no hay como ensayos clínicos aleatorizados. La FIGO sí recomienda una proporción 1-1-1 y lo importante ahí es, como digo, el reemplazo temprano del fibrinógeno. Y pues los objetivos de esta terapia transfusional van a ser obtener una hemoglobina mayor o igual a 8, unas plaquetas por encima de 50.000, un nivel de fibrinógeno por encima de 2 o un 15A5 por encima de 12 milímetros y unos tiempos de coagulación pues por debajo de 1.5 veces el límite superior normal. Las pruebas viscoelásticas, digamos que, como les digo, en muchas guías no todavía están como avalados. En la COG, en la guía canadiense realmente no se mencionan, en la FIGO someramente y en el Royal College sí la mencionan un poco más. El Royal College pues refieren que las pruebas convencionales como los tiempos de coagulación, las plaquetas, el fibrinógeno, que puede dar de 40 a 60 minutos, pueden usarse, pero como les digo, el tiempo de respuesta es lento
Incluso me puede indicar el estado hemostático de la paciente 1 hora antes. Y por eso las pruebas viscoelásticas que me dan un resultado en 10 minutos, pues van a estar asociadas a una menor pérdida de sangre, pero pues esto con niveles bajos de evidencia. Esta es una revista de hemostasia y trombosis que lo que sí recomendaba, pues recomendaba, como le digo, las pruebas convencionales, pero en caso de usarse las pruebas viscoelásticas, lo que recomiendan es basarse en un algoritmo local y un protocolo que sea avalado como por hematología en ese país. Sin embargo, si hay estudios, pues no muy grandes, pero sí hay estudios que me pueden indicar que las pruebas viscoelásticas son útiles en la hemorragia postparto. En este estudio prospectivo querían comparar el tripten A5 versus el fibrinógeno medido por método Klaus y concluían que el tripten fue un predictor rápido e independiente de progresión de hemorragias severas. Y este estudio que fue publicado en la revista de anestesia utilizaron dos grupos. Al primer grupo, las maternas se les arrancaba transfusión masiva desde el ingreso, protocolo de transfusión masiva, luego ya se guiaba la transfusión por objetivos y al año, ya cuando ajustaron su protocolo al ROTEM, ingresaban maternas pues en que se guiaba la transfusión por ROTEM y vieron que las pacientes que se guiaban transfusión por ROTEM requerían menores hemocomponentes y presentaban menor sobrecarga circulatoria asociada a la transfusión. Incluso por esta razón continuaron su estudio por 4 años más, volviendo nuevamente a las mismas conclusiones: menor cantidad de unidades requeridas, menor volumen total y reducción en TAC. Y bueno, para ampliar un poquito en las pruebas viscoelásticas, pues voy a andar un poquito en el ROTEM. Se toma una muestra de sangre en un tubo con citrato. Este se ubica a nivel de este compartimento, el cual va a distribuir la sangre en 5 compartimentos. Y la ventaja del ROTEM pues, es que utiliza activadores o aceleradores de estos procesos que me van a permitir diagnosticar pues, el tipo de alteración a nivel de la coagulación. Entonces tenemos el EXTEM, que me va a valorar la vía extrínseca de la coagulación, va a ser activa por el factor tisular. El INTEM, que va a valorar la vía intrínseca de la coagulación y va a estar activado por el ácido láctico y los fosfolípidos. El EPTEM, que también va a ser de la vía intrínseca, también va a ser activado por el ácido láctico, pero se le adiciona heparinasa, que se lo hace con el fin de mirar si el problema en la prolongación de ese EPTEM va a ser secundario a residuos o actividad de heparina. El APTEM, al que se le va a agregar aprotinina, que es un antifibrinolítico semejante al ácido tranexámico, también me va a diagnosticar hiperfibrinolisis. Y el FIPTEM, que es pues como el más usado en hemorragia postparto, en el cual se le adiciona citocalastina D para inhibir la actividad plaquetaria, de modo que ese trombo solo se forme a partir de la actividad de la fibrina. Entonces ahí vemos realmente cómo está ese fibrinógeno. Pues esto ya lo conocemos, el tiempo de coagulación, que me indica cuánto demora en empezar a formarse ese coágulo, el tiempo de formación del coágulo desde el inicio de su formación hasta que llega a los 20 milímetros de amplitud, la firmeza máxima del coágulo, y justamente a los 5 minutos, que es el que le hablo mucho, el tripten A5, que es esa la máxima firmeza del coágulo, a los 5 minutos después del tiempo de coagulación, y la máxima lisis, pues que me compara también lo que queda del coágulo con lo que se lisó. Pues en un ROTEM normal, pues vamos a evidenciar un coágulo fuerte, estable, que se genera de forma rápida, digamos, pues esto uno no lo memoriza, pero pues así están los valores normales. Cuando hay déficit de fibrinógeno, vamos a encontrar que en el A5, bueno, en el A5 en el EXTEM va a estar por debajo de 35 milímetros, y si nos vamos al A5 del FIPTEM, vamos a encontrar que el A5 va a estar por debajo de 12 milímetros. Esto me va a diagnosticar un déficit de fibrinógeno, por lo que pues, vamos a requerir concentrado de fibrinógeno o crioprecipitado. En un déficit de plaquetario, la diferencia va a ser que el A5 en FIPTEM va a estar por encima de 12 milímetros respecto al anterior.
y eso pues me diagnosticaría un requerimiento de transfusión de plaquetas. En la hiperfibrinolisis, la que va a estar alterada es la maximalisis. Vemos aquí el coágulo, como un renacuajo, pues se lisa de manera temprana y abundante. Por encima de 15% ya está alterado. Aquí vemos una lisis muy alta, que en el APTEN, o sea que cuando administramos el antifibrinolítico, que es la protinina, mejor corrige. Entonces, este paciente pues va a requerir ácido tranexámico o requerimiento de antifibrinolítico. Y cuando hay déficit de factores o problemas con la anticoagulación, vamos a ver que es el tiempo de coagulación el que va a estar prolongado por debajo de 2,40 en lo normal. Aquí lo vemos prolongado. Y como en el lepten, va a corregir cuando administramos heparinas. Y pues ese es el algoritmo A5 hemorragia postparto que está validado, es el que usamos en el hospital, pero es básicamente lo que ya les había comentado. Obviamente aquí no voy a andar el ácido tranexámico porque aquí lo ponemos de entrada, pero pues cuando el A5 en extem está por debajo de 35 milímetros, pero el A5 de triptan esté por debajo de 12, va a catalogar un déficit de fibrinógeno. Cuando la cinta-triptan esté por encima de 12, va a catalogar un déficit plaquetario. Cuando el tiempo de coagulación esté prolongado, pues probablemente va a haber falta de factores de coagulación. Y cuando el tiempo de coagulación en INTEN esté muy prolongado, sí hacemos una relación de ese tiempo de coagulación tanto en INTEN como en EPTEN. Y cuando la relación sea, cuando no sea menor a 1,5, es decir, que en EPTEN está más prolongado, pues va a requerir protamina por actividad residual de heparina. Pero pues eso no es usual en embarazadas, pues no usamos, digamos, como heparina de entrada. Y teniendo un FIBTEN A5 objetivo de 12 milímetros, aquí vemos cuánto le falta para llegar a 12 milímetros. Entonces, si la paciente tenía un FIBTEN A5 de 8, le faltan 4 milímetros para llegar a ese objetivo de 12, entonces esta es la dosis que va a requerir de fibrinógeno, concentrado de fibrinógeno y crioprecipitado, o crioprecipitado. Pues. La desmopresina realmente no hay, la evidencia pues es muy limitada, si sabemos que es un análogo sintético de la hormona antidiurética que va a promover la agregación y adición plaquetaria, pero la evidencia es limitada. Pues ya terminando la cirugía de control de daños, que sabemos que es una cirugía que se realiza por etapas en una paciente que está inestable hemodinámicamente, eh, con el fin de que se estabilice a la paciente de manera fisiológica y hemodinámica, pues va a tener unas indicaciones, presión arterial sistólica por debajo de 70, un pH bajo, cuando el sangrado persiste, a pesar de la transfusión masiva de productos sanguíneos, inestabilidad hemodinámica, coagulopática, duración de cirugía mayor a 90 minutos, pues podría considerarse la cirugía de control de daños con el objetivo de minimizar la hemorragia, prevenir la triada mortal, que ahora ya sabemos que pues, se han agregado otros elementos y maximizar la oxigenación de los tejidos, en cuyo caso, pues una vez que la paciente se estabilice de manera fisiológica y hemodinámica, se reintervendría en 48 a 72 horas. Y la coagulación intravascular diseminada, pues estos son los criterios. Obviamente eso es lo que queremos evitar a toda costa. Pues estos van a ser modificados para el embarazo y pues de acuerdo a los valores en conteo plaquetario, fibrinógeno, tiempo de protrombina, pues vamos a tener un puntaje y por encima o igual a 3 estaremos ante una coagulación intravascular diseminada. Pero es importante tratar la causa, reponer el volumen intravascular y pues si ya está diagnosticado también seguiría siendo ese el manejo. Ya pues los mensajes para llevar a casa, pues vemos que la oxitocina es el útero tónico de primera línea. La carbetocina también podría considerarse, pero pues es más costosa. Igual la evidencia pues no es del todo fuerte. No existe una dosis universal de oxitocina para la prevención de hemorragia postparto, pero ya vimos que la dosis eficaz es menor a la que usualmente utilizamos de 5 a 10 unidades. El diagnóstico de la hemorragia postparto no solo se basa en la estimación visual, ya vemos que no tiene tan buen predictor pues, respecto a lo que la paciente ha sangrado, debemos basarnos en otros criterios. Siempre utilizar el ácido tranexámico menor a 3 horas, la medición y reposición temprana del fibrinógeno siempre va a ser fundamental en las embarazadas.
guiar la terapia transfuncional por objetivos y siempre valerse del ROTEM, pues vimos que es importante. Bueno, muy bien, vamos al periodo de preguntas. Tú que estás allá, ¿quién tiene alguna pregunta en el auditorio? De pronto que se acerquen al micrófono para que quede, para que podamos oír los que estamos por el Zoom. Eh, doc- ¿Sí? Ay, sí, ¿no? Ya, la residente de ginecología se va a acercar a decir unas palabritas. Eso, perfecto. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Erika Torres, residente de tercer año. Bueno, entonces, en cuanto a la hemorragia postparto, pues nosotros sí tenemos muy presente de que apenas la identificamos, ahí mismo tenemos que activar código rojo, realmente contamos con la hora dorada, entonces la idea es tratar de controlar lo más pronto posible la hemorragia. Cuestión de que cuando ya llevamos 10 minutos y todavía no hemos logrado el control, ahí mismo activamos todo, llamamos a anestesiólogo, vamos alisando el balón de Bacri, vamos teniendo en cuenta todo y vamos de una vez pidiendo lo que es la sangre para hacerle protocolo de transfusión masiva. Sin embargo, no quiere decir que la vayamos a poner todo de una, sino que en aquellas pacientes que ya sabemos que tienen factores de riesgo, que están definitivamente sangrando y que no controlan, hacemos las pruebas viscoelásticas y según eso nos vamos orientando. Ojalá pudiéramos tener la posibilidad de tener el sistema que tienen en el laboratorio para poderlo estar viendo ahí mismo, pero por el momento lo que estamos haciendo es que va alguno de los residentes, va tomando las fotos, vamos viendo a ver cómo se va comportando y según pues este algoritmo o la aplicación, entonces vamos actuando, vamos mirando pues si hay que ponerle algún otro tipo de, pues si hay que ponerle crío o si hay que ponerles plasma, pues dependiendo de lo que nos vaya orientando. Y lo del ácido tranexámico, pues es algo que hacemos de entrada, entonces nunca vemos la gráfica que estaba allí, pues la de déficit de ácido tranexámico. Ya. Gracias. Gracias, doctora, por tu aporte. ¿Algún profesor de cuidado intensivo va a hablar? Ya, profe, el doctor Miño. Que se acerque al micrófono, por favor. Bueno, buenas. Sí me escuchan, ¿no? Bueno, aquí hay Sí. una situación, listo, buenas tardes con todos. Hay una situación que quizás se nos olvida un poquito y es el uso de vasopresores de forma temprana. Eh, digamos que hace un año salieron unas nuevas guías referentes a shock hipovolémico que van más allá de lo que recomienda la TLS. Entonces, ya tienen un concepto y es la respuesta a volumen, en la cual dicen que si usted ya presenta una respuesta a volumen inadecuada, más de 4 cc por kilo, usted podría empezar vasopresores de inicio temprano y esos vasopresores rápidamente a frenar pues la causa del sangrado y la causa estructural, ¿vale? No lo dicen las guías porque el reto, la necesidad de vasopresores solo está enfocado en shock cardiogénico y en shock séptico, más no en el contexto de la hemorragia. ¿Vale? Ahora, lo que estamos apuntando ahora es la respuesta a volumen, ya que con respuestas inmediatas, ya que cuando usted ya tiene una respuesta que no es inmediata, ya es criterio de sí o sí hacer el manejo quirúrgico efectivo. Pilas con el tranexámico, como última recomendación, es que ese es de manejo temprano, solo las primeras 3 horas. Uso posterior de tranexámico no solo es inocuo, sino puede ser complicado porque aumenta el riesgo de embolia y el riesgo de coagulación. Entonces, felicitando a la doctora. Gracias. ¿Alguien más va a participar? No, profe, parece que no. Bueno, la charla estaba encaminada pues al, al manejo pues en general del código rojo y quisimos hacer énfasis en
en los procesos de continuación que se hacen en la unidad de cuidado intensivo. Y como ella dijo, pues nombró una serie de herramientas de monitoría que se continúan en las unidades, tanto hemodinámica como de la parte eh, de la cascada de la coagulación y todo lo que tiene que ver secundario a los procesos que se hacen después de un sangrado mayor, como pasa en el código rojo. Como podemos ver, pues falta crear una evidencia un poco más fuerte para este todo arsenal que mostró ella, la ecografía enfocada, el tema de las pruebas viscoelásticas, los estudios como ya lo mostró muestran que sí parece haber una disminución en el consumo de hemoderivados con una terapéutica un poco más dirigida por medio del Roten. El tema de esa materna que se complica y que lleva ventilación mecánica y requiere una monitoría hemodinámica un poco más estrecha, pues tenemos eh, monitores que, como ella mostró, tienen variables bien interesantes nuevas, como el DPDT y la medición de la lactancia, que eso va de pronto en relación a lo que estaba diciendo Jorge. Una vez reanimado el paciente, hasta cuánto volumen le vamos a poner, si realmente va a responder a ese volumen dependiendo de esa capacidad de lactancia que tiene el acople del sistema arterial a nivel ventricular. Y pues otro punto bien interesante pues, es el índice de predicción de hipotensión. Lógicamente esto tiene que, eh, eso está todavía en escenarios clínicos de perioperatorio, pero específicamente en escenarios clínicos como el código rojo todavía no está con una evidencia fuerte, apenas se está creando. No sé si Sandra tiene algo más que agregar o en el público. No, El público del Zoom, creo que no hay preguntas. Bueno, damos por terminada la revisión de hoy. Muchas gracias.